Buenos días, equipo. Bueno, vamos a hacer un directo hoy improvisado con Julia, que ahora veréis quién es. Sobre todo vamos a estar hablando, porque creemos que es un tema indispensable y muy importante, sobre cómo poder vivir acorde a nuestra naturaleza. Entonces, a ver si entra Julia y empezamos a hablar sobre ello. Ahora os contaremos un poco más. Buenas, Axel. Buenos días. Buenos días a todos. Buenas, Julia, ya la tenemos por aquí. Así que vamos a empezar. Hola, chicos. Hola, Vane, ¿cómo estás? Muy buenas, crea mismo. Hostia, sí que hay gente, ¿no? Sí que hay movimiento por la mañana. Vamos a aceptar a Julia. Buenos días, Mila. Buenos días, Marquiano. Ostras, sí que estáis activos, ¿no? Por la mañana. A ver. Hombre, Julia, ¿cómo estás? Buenos días, David. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Muy bien. Pues bien. Mira, un segundo que voy a cerrar la puerta, ¿vale? Ok, Dame un ok. segundo. Sí, sí, tranquila. Bueno, chicos, pues hoy sobre todo con Julia estaremos comentando todo el tema de cómo vivir acorde a nuestra naturaleza, ¿no? Ya que creemos que es un tema súper importante y ahora os contaremos un poco más sobre ello. ¡Qué ilusión! Hacía días Qué que estamos bien. hablando para poder agendar este directo. Sí, 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 ¿eh? Meses diría yo ya. Hostia. Bueno, al final yo siempre pienso que todo se da cuando se tiene que dar, así que Exactamente. un placer poder compartir este espacio contigo. Sí, para mí también, ¿eh? Tenía ya ganas, ¿no? De una charlita. Eso es. Además, fíjate, yo siempre digo que me guío mucho por lo que me transmiten las personas. Y como te dije, para mí es muy importante el poder hacer directos con personas que sepa que desde dónde hacen las cosas es desde esa contribución, desde ese amor y que sobre todo podamos compartir, ¿no?, estos valores de la cercanía, la transparencia, la naturaleza o la naturalidad en uno mismo. Así que, y tú me los has transmitido, así que es un placer poder estar aquí Gracias, este gracias, ratito contigo. David. A mí ¿Vale? también, ¿eh? Si no supiera que me iba a sentir cómoda charlando, no hago directos por ahí, porque si no es como una tensión, ¿no? Oh, ok. Vale, pues yo lo primero de todo me gustaría decir, ostras, pues que todos aquellos que nos puedan estar viendo, oye, que al final no sea un monotema o un diálogo entre tú y yo, que si quieren preguntar, si quieren decir la suya o lo que sea, pues Por oye, será supuesto. bienvenido. ¿De Sí, acuerdo? sí, toda Eh, aportación siempre suma. Fíjate, yo les estaba comentando que vamos a hablar sobre toda la temática de cómo vivir acorde a nuestra naturaleza, ¿no? A mí me gustaría empezar, sobre todo haciendo referencia a algo que siempre digo, y os haría una pregunta, ¿no? Por qué la corriente de un río, el fluir de un río no puede ir hacia arriba? ¿Por qué diríais? Te escucho a ti, también escucho a todos los que nos están escuchando si quieren decir su comentario, ¿eh? ¿Por qué el fluir o el cabal de un río no puede ir hacia arriba? Bueno, porque va contra natura, ¿no? Porque al final la ley de la gravedad le impulsa para abajo, ¿no? Exactamente. Y a mí siempre me gusta decir, va en contra de su propia naturaleza, ¿cierto? Es más, si una Totalmente. persona se pone a nadar a contracorriente del río, lo más probable es que esa persona se tenga que sacrificar, se tenga que esforzar, que al final se canse de nadar a contracorriente o incluso que la corriente se lo vuelva a llevar para abajo, ¿no? Y precisamente eso es lo que hacemos muchas veces con nuestra vida. Es como que nadamos a contracorriente. Todos, todos tenemos una razón de ser, tenemos una naturaleza, tenemos unos talentos naturales y yo pienso que cuando no creamos una vida que está alineada con esa razón de ser o que va acorde a esos talentos naturales, somos como esa persona que nada contracorriente del río, ¿no? Por eso siempre yo pongo la importancia de dejar de ir a contracorriente y poder empezar a vivir acorde a esa naturaleza que ya somos por esencia, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, no, completamente de acuerdo, ¿no? Yo el ejemplo que tengo en mente es el tren, ¿no? Es como el río, ¿no? Pues yo el ejemplo que tengo es el tren, ¿no? Que tú vas con el tren para allá, por mucho que tú vayas andando hacia el otro lado, ¿sabes? El tren te va a acabar llevando, ¿no? Es un poco lo mismo. Veo que, David, yo que me dedico más, ¿no? Tengo el foco en cómo educar para que exista esta alineación, ¿no? Con lo que realmente somos, pues al final lo que me di cuenta es esto, ¿no? Que desde niños es como que
nos van capando, ¿no? O sea, es como que tenemos que seguir todo el rato la manada, el rebaño. Si te sales un poquito eres la oveja negra, ¿no? Y entonces al final no estamos, o sea, no estamos educando, ¿no? Para alinearnos, para vivir, ¿no? Conectados con lo que realmente somos. O sea, siento que estamos todo el rato en tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, ¿no? Y no se nos permite el sentir, que ese sentir es el que al final nos va a llevar a conectar con lo que realmente queremos, ¿no? Si nosotros vivimos en los pensamientos, todo el rato en la mente, ¿no? En lo que nos han dicho cómo tienen que ser las cosas, pues al final es esto, ¿no? Vamos en contracorriente, ¿no? De nuestra naturaleza, de lo que a nosotros nos gusta, pero ni siquiera nos lo replanteamos ni nos lo planteamos porque es como, no, es que yo tengo que hacer esto. Bueno, tienes que hacer eso, ¿por qué? ¿No? Porque ha sido como nos han educado, o sea, porque es socialmente aceptado, pero realmente nosotros podemos hacer lo que queramos, ¿no? Exactamente. Es más, me surge una pregunta, tú, además hilándolo con el tema de la educación, ¿tú crees que un padre, una persona, realmente puede transmitir a sus hijos el hecho de que vivan acorde a su naturaleza, que sean quien sean, a que sean naturales con ellos mismos, si no hay ese trabajo personal del padre antes? Imposible. O sea, imposible. O sea, si tú no te has trabajado, si tú no te has parado a mirarte, es imposible conectar con tus hijos. Es imposible. O sea, a mí cuando me dicen, Julia, es que mi hijo no me hace caso, es que me cuesta mucho que haga sus cosas, ¿no? O sea, a mí la pregunta que siempre les hago es, ¿qué momentos de conexión tienes? O sea, a mí me gustaría saber cómo es ese día a día con el niño, ¿no? Porque claro, si yo no estoy alineada a mi esencia, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a que se alinee a su esencia? Es imposible, ¿sabes? Si yo no soy, o sea, si yo no me he trabajado a mí, cómo me siento, qué me gusta, por qué me incomodan ciertos comportamientos de los niños, ¿no? Porque no tienes hijos, ¿no, David? Yo de momento no. No, pues es que los niños eh, nos hacen de espejo, ¿sabes? O sea, nos Exactamente. incomodan tanto porque al final nos hacen ver las carencias que hemos tenido en nuestra infancia, ¿no? Y entonces es como que te ponen ahí, ¿no? Delante día a día y no solo una vez al día, o sea, te ponen muchas. Entonces, es muy difícil, ¿no? Si tú no tienes una gestión emocional buena, ¿cómo vas a poder gestionar las emociones de una tercera persona? ¿Sabes? Exactamente. Es imposible. Entonces, si tú no sabes cuál es tu propósito, si tú no vives tu vida alineada, ¿cómo se lo vas a mostrar a un niño? Es que es imposible, Claro. ¿sabes? Es como, no sé, o sea, lo veo claro, no, o sea, no puedes, ¿no? Claro, es decir, no podemos dar aquello que... No, no que no tengamos, porque yo siempre digo, todos somos perfectos, lo único, o ya tienes las aptitudes, los propósitos, todo lo que requieres, lo único que hace falta es quitar esos obstáculos que impiden que te sientas así de manera natural, ¿no? Totalmente. Fíjate que yo siempre, es decir, entendiendo que primero hay un trabajo personal para luego poder transmitir, yo siempre digo, no puedes dar aquello que crees que no tienes. Si yo no tengo 5 euros, no te los puedo dar, ¿cierto? Por lo tanto, si yo no tengo ese amor propio, no puedo dar ese amor a otra persona. Si yo no tengo esa confianza o seguridad o naturalidad o alineación, no la puedo transmitir a otra persona. Claro, ¿Cierto? y es que además es esto, ¿no? O sea, si preguntas a cualquier padre, te van a decir, ¿qué quieres para tus hijos, no? Pues bueno, pues quiero que sean niños felices, ¿no? Que sean adultos felices, ¿no? Que creen la vida que quieren. Y dices, ¿tú lo has hecho? O sea, tú lo estás haciendo, tú eres feliz, tú tienes la vida que deseas, estás alineado con tu propósito. No. Y entonces, ¿cómo vas a mostrarle a alguien algo si tú no has sido capaz de hacerlo, ¿no? Claro. ¿Sabes? Es esto que les decimos a los niños, ¡que no me grites! Se lo estás diciendo tú gritando, pues ¿qué va a aprender el niño? Pues a gritar, ¿no? O sea, si tú no eres capaz de gestionar tus propias emociones y saber en un momento determinado parar y respirar, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo, ¿no? Entonces,
a mí me parece súper importante, o sea, yo, bueno, pues lo que amo, ¿no? De este tipo de educación es que el foco no está en el niño, sino en el adulto, ¿no? Yo venía de 20 años bueno, pues de desarrollo personal, ¿no? Y Ujú. entonces, claro, encontrarme con este tipo de educación en la que dice, da igual el niño, o sea, olvídate del niño, pon el foco en ti. El trabajo personal es del padre, de la madre, ¿no? Exacto. De este ser humano que necesita, pues eso, encontrar su esencia, vivir alineado, porque yo en mis talleres siempre lo digo, ¿no? Al final, si tú vives eh, llenando tu jarra del día a día de cosas que no te llenan, ¿sabes? Que como que un jefe que detestas, un trabajo que no te llena, tomo 2 horas en coche hasta llegar al trabajo con un atasco, no sé qué, ¿qué podemos mostrar a nuestros hijos, no? O sea, es que es imposible. Totalmente. Fíjate, incluso yo lo hilo con un concepto, el del egoísmo, que creo que está mal entendido. Es decir, según yo, según mi personaje, según David Samsó, siempre pensamos que no estar por los demás o estar, por ejemplo, ir a cenas familiares, siempre estar pendiente de otros, de hijos, es como ser egoísta, pero yo creo que ser egoísta es hacer las cosas al 50% o a desgana. Yo creo que primero deberíamos trabajarnos y desde esa plenitud, desde poder dar el 100%, desde ese trabajo personal, empezar a compartir todo ese proceso. Pero porque en ¿Cierto? el Entonces, momento, claro, dime. es como necesario, muchas veces pensamos que es egoísta pensar en nosotros primero, pero creo que es básico, fundamental y debemos priorizarnos para luego poder entregar un 100%. Si yo no estoy al 100%, no puedo darlo a otra persona, Y es ¿no? que además cuando tú vives alineada, cuando tú estás en tu propósito, cuando tú, es que te sale natural, ¿sabes lo que te digo? El dar a los demás, el estar bien con los demás, el mostrar, bueno, pues eso, tu mejor versión, ¿no? O sea, el querer que todo el mundo esté bien. Si tú no te cuidas a ti mismo, es imposible. Entonces, es esto que tú dices, ¿no? O sea, creo que se confunde el término, o sea, las mamás sobre todo, no sé los papás porque pues siempre digo lo mismo, yo no soy papá, no sé los sentimientos que tienen, ¿no? Pero las mamás en este sentido tenemos muchos sentimientos de culpabilidad cuando hacemos algo por y para nosotras, ¿no? Claro, Pero yo siempre lo digo, le digo, es que aunque sea, hazlo por ellos. ¿Sabes lo que te digo? Ya es como el sí, colmo, pero aunque sea, o sea, si no lo haces por ti, hazlo por ellos. Piensa que tu bienestar es el suyo. Si tú no estás bien, o sea, es imposible que les cuides bien, porque a la mínima que hagan tus hijos, que son muchas a lo largo del día, vas a saltar, porque tú no estás conectada contigo. En el momento que tú vives una vida plena, es que o sea, te es muchísimo más fácil gestionar, ¿no? A mí cuando me preguntan, Julia, ¿cómo guardas la calma, no? Bueno, a veces también me sacan de mis casillas, mis hijos, ¿eh? Pero tengo esa gestión emocional cada vez mayor, ¿no? claro. Es lo que se trata, al final, de aprender a gestionar tus propias emociones para poder mostrarle a los niños cómo gestionar las suyas, ¿no? O sea, al final, les pedimos millones de cosas a los niños que nosotros los adultos no somos capaces de hacer, ¿no? Exactamente. Y fíjate que hilándolo más con lo que yo trabajo, que es el autoconocimiento y el encontrar tu verdadera vocación, al final siento que la base siempre es la misma al trabajo. Es decir, yo siempre digo que tenemos que trabajar en las causas, no los efectos. Fíjate que muchas veces intentamos, yo qué sé, estamos mal en el trabajo, mal en una relación, mal con nosotros mismos. Intentamos cambiar unas causas. Cambio el trabajo, cambio de pareja, ahora me esfuerzo y me sacrifico porque vivo una crisis económica y necesito más dinero. Me leo un libro o hago un curso de desarrollo personal que me aporta algo, pero no soluciona las causas de ese conflicto. Entonces, siento que nos podemos esforzar muchísimos años, incluso toda la vida, en cambiar esos efectos, pero como las causas que los provoquen siguen estado presentes, esos efectos se van a repetir una y otra vez. Entonces, el trabajo real, profundo y duradero, siento que cuando tú cambias la causa, ¿no?, que provoca esa situación, ese conflicto, a nivel personal, que luego esto repercutirá en el bienestar de tus hijos, cuando tú cambias la causa, los efectos cambian de manera natural. Y yo siempre digo, creo que la causa es la misma de todos. Y es la identificación con nuestro personaje, es decir, con el ego. Al final,
pensándolo, fíjate, nosotros no nos tuvimos que esforzar cuando estamos en los 9 meses de gestación con nuestra madre, ¿no? Es decir, no elegimos ni el color de nuestra piel, ni nuestra constitución, ni el color de los ojos, es decir, es como que nos rendimos ante esa situación, no tenemos que pensarlo, es como que llevamos un ciclo natural, ¿no? Y cuando nacemos, ese ciclo, esa esencia, ese ciclo natural se corta. Entonces creo que nuestro entorno, la sociedad, los padres, con la mejor de las intenciones, nos empiezan a decir, ¿no? Que no podemos confiar en quién venimos siendo en ese ciclo natural y nos empiezan a decir quién tenemos que ser, cómo nos tenemos que comportar, qué es lo que está bien y mal visto, incluso qué es lo que podemos lograr y lo que no, ¿no? Entonces, siento que a partir de toda esta experiencia y cómo nosotros la interpretamos, creamos el ego o empieza nuestro viaje en la ambición, ¿no? Entonces, ¿qué creo, según mi experiencia y todos los clientes con los que he trabajado, que el ego nos hace pensar? Primero, que somos aquello que tenemos. Es decir, Te corto un segundo, David. ¿No crees que, o sea, yo por mi trabajo personal, ¿no? O sea, al final de lo que me he dado cuenta es de que esas causas, como tú las llamas, sí, ¿no? Esto todo viene de la infancia, ¿no? O sea, exacto, el ego se crea en la infancia y todas esas creencias sobre quién soy, ¿no? Sobre cómo son las cosas, sobre... Es infancia, o sea, es en los primeros años de totalmente. vida. Claro, por eso a mí me parece tan importante, ¿no? Porque tú cuando trabajas en las sesiones, ¿no? Con las personas, al final todo te remonta a ese ego, ¿no? Pero ese ego que ha sido formado y todas esas creencias con, en base a lo que te han contado, pues eso, tus padres, el entorno que tenías, ¿sí? Exactamente. Incluso antes, porque luego también, por ejemplo, existe el hijo del síndrome yacente. Sabes que, por ejemplo, imagínate que una madre espera un niño y sale una niña. Es decir, ¿cuál es la creencia que lleva esa niña? Hostia, soy una decepción. Ellos esperan un niño y he salido una niña. Entonces, ese no soy una decepción, como esa persona crezca con esa creencia, será lo que va a experimentar en su vida. Por lo Sí, sí. tanto, esa creencia se debe cambiar, ¿no? O Entonces, totalmente, incluso se crea esto en la también infancia. que te has quedado embarazada sin quererlo, ¿no? O sea, yo cuando trabajé todo esto de los, bueno, pues la concepción, ¿no? Claro, no es lo mismo entrar en la vida, ¿no? En el mundo siendo un niño o una niña completamente deseado que siendo un accidente, que siendo un accidente no deseado. ¿Sabes lo que te digo? Totalmente, Claro, totalmente. cambia bastante tu película vital, ¿no? Claro que pasa, en base a todo esto, empezamos a crear una imagen de nosotros mismos, aunque sea inconsciente, es decir, no nos damos cuenta, pero tú ya lo sabes, esa imagen está a nivel inconsciente. De hecho, hay una frase de Jung que es buenísima, que dice, hasta que no hagas consciente tu inconsciente, tu subconsciente dominará tu vida y tú le dirás destino, mala suerte, buena suerte o lo que sea. Entonces, siento que es indispensable hacer este proceso y empezar a desidentificarnos de ese personaje. Como te decía, yo creo que nos hace pensar tres cosas que son fundamentales. Primero, que somos lo que tenemos. Es decir, creemos que nuestro valor como personas va relacionado con aquellos bienes materiales y el valor que tienen. Casas, coches, lo que sea. O acaso cuando vemos a una persona, hostia, tiene un Ferrari, mira qué casa tiene, mira qué reloj tan caro, pensamos, cuidado que este es importante, aunque sea a nivel inconsciente. Luego, no únicamente nos hace pensar que somos lo que tenemos, sino que también somos lo que logramos, lo que hacemos. Ahí es cuando relacionamos el valor personal, ¿ok? Con lograr grandes cosas, con ser los números unos, demostrar que somos superiores a los demás, tenemos mejores talentos, podemos destacar. Entonces empezamos como una especie de camino hacia la competitividad. Y para mí la tercera y casi más importante, y va relacionado con todo esto que estamos hablando, nos hace creer que somos nuestra reputación. Es decir, que somos lo que los demás piensan de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que siento? Que cada vez que tomamos una decisión en nuestra vida, ¿ok? Para tener más, para lograr más cosas, o para cumplir las expectativas, o cumplir con la reputación que los demás quieren que tengamos, esto nos aleja de vivir una vida con significado. Es decir, nos lleva a vivir la vida que otros creen que debemos tener, no la que realmente encaja con nuestra propia naturaleza, ¿no? Sí, 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 vamos, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Al final, bueno, pues esto, pero es que
yo lo veo con los niños, ¿sabes? O sea, claro, cuando ves cómo actuamos con los niños, dices, entiendo cómo está la sociedad de desconectada, ¿no? Porque al final no les dejamos ser como ellos tienen que ser. O sea, el niño que por naturaleza, porque es su naturaleza, es un niño mucho más vivo, que se mueve el doble, que, o sea, que es mucho más curioso, no sé qué, es como que cállate y siéntate, ay, es que este niño es que es más malo, es que no sé qué, ¿sabes? Como crítica constante a que sea un niño vivo, como tienen que ser ¿no? los niños, o sea, y es como, entonces eso va calando en los niños, ¿no? Va calando en nosotros y entonces nos vamos como apagando ¿no? Y si haces esto, si tú te comportas como yo quiero que te comportes, eres un niño bueno y aceptado. Si tú no te comportas como yo quiero que te comportes, no eres aceptado. Entonces, por eso vamos creciendo en ese hacer que decías, ¿no? O sea, Exactamente. o cuando sacan muy buenas notas, es un logro y entonces ya viene el reconocimiento y el aplauso y la fiesta y el premio, ¿no? Que por eso yo trabajo mucho con nada de premios, nada de castigos, porque al final lo que les transmitimos con esos premios o con esos castigos es que su valía personal va en función de los logros que tengan, cuando esto no es real. O sea, todo Exactamente. ser humano, por el hecho de ser humano, es maravilloso, ¿no? O sea, no depende de lo que estemos consiguiendo, que es lo que tú dices, ¿no? Pero claro, todo esto viene de la aceptación, del sentido de pertenencia en la infancia. ¿Sabes? Que si te sales de los moldes estipulados, pues ya no perteneces, ya no eres aceptado, ya eres penalizado, entonces tú haces tus propias interpretaciones, ¿no? Para que yo sea aceptado, tengo que dejar de ser yo, ¿no? Eso, o sea, de sentir o de salir corriendo cuando me apetece correr, de saltar, de reír, ¿no? También, porque yo muchas veces también lo digo en los talleres, ¿no? Vamos a tomarnos la vida con más humor. Es que nos tomamos la vida demasiado en serio, ¿sabes? Y cuando somos padres es como que todo nos enfada, todo lo que hacen los niños. Entonces eso, ¿no? Que tenemos que observar, ¿no? Cómo les tratamos, qué les decimos, porque al final vamos cortando a todos por el mismo patrón y tienen que ser así. Si no son así, ya no pertenecen, ya son niños malos, ya no les aceptamos, ya les quitamos el cariño de padres o madres, ¿no? No, 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 tú ahí hasta que no te portes bien o hasta que no reflexiones o hasta que no quiero saber nada de ti. Ah, claro, ¿cómo pretendemos crecer, ¿no? Con esas ideas, o sea, esos sentimientos de culpabilidad, de no soy bueno, no valgo, ¿no? En vez de, o sea, a mí hay algo que me apasiona, que es tomar el error como parte del aprendizaje. O sea, este concepto, si realmente lo integráramos y lo cambiáramos como sociedad, es que sería maravilloso, sería maravilloso. O sea, cometemos un error, pues ya está, pues seguimos andando, ¿no? No hace falta que nos castiguen, no hace falta que nos penalicen. O sea, ha pegado a su hermana y ya le estamos machacando. Entonces, todos esos pasitos que vamos dando con los niños son los que, pues esto, nos hacen eh, estar cada vez más identificados, ¿no? Con ese hacer, con ese tener, con ese logro, con ese... y salirnos de lo que realmente es importante, ¿no? En la vida. Exactamente. De hecho, siento, fíjate, ahí es cuando se crea la sombra, ¿no? De cada persona. Es que yo siempre digo, es como esa personalidad que nosotros de pequeños interpretamos, que no quiere decir que sea real, interpretamos que es inadmisible mostrar al mundo, porque si mostramos esa personalidad no seremos aceptados por quién, por los padres, ¿no? Claro, pero es que, y por el entorno, porque en los colegios pasa, ¿sabes? O sea, Exactamente. el niño que se sale de los estándares que nosotros hemos establecido como normales, ya es machacado, es castigado, es penalizado, ¿sabes? Es tú no vales, es que eres un niño malo. Ah, claro, esa es nuestra sombra, sí, pero yo creo que es que se podría hacer tan bien, ¿sabes? Si nos quitáramos todo esto, que dices, no, no, o sea, necesitamos una sociedad, eh, pues eso, que al final ponga el foco, ponga la atención
en los seres humanos, ¿sabes? No en los comportamientos, ¿sí? O sea, yo no soy mis comportamientos, yo soy un ser humano y a veces hago cosas bien y a veces me equivoco y a veces hago cosas súper bien y a veces, pero lo importante no es mis acciones, sino mi esencia, ¿no? Y cuanto más te conectas con tu esencia, tus acciones más alineadas están, ¿no? Siempre, al final siempre decimos, ¿no? Un niño que se comporta mal es un niño que se siente mal, ¿sí? O sea, un niño no se comporta mal porque sí, sino se comporta mal porque se siente mal, porque hay algo dentro de él que le está Claro. removiendo, ¿sabes? O llamo la atención o intento que me atiendan emocionalmente de esta manera, ¿cierto? Total, total, total. O sea, eh, o sea, se ve, ¿no? O sea, es que está queriendo llamarme la atención. Pues si está queriendo llamar tu atención, dale la atención que necesita. ¿Sabes lo que te digo? O sea, tenemos como, no, es que si no le voy a malcriar. Y es como, o sea, si te está pidiendo, si tu hijo te está pidiendo atención, si una persona, un ser humano te está pidiendo atención, porque tenemos la falsa idea de que si le damos la atención se sale con la suya, ¿sabes? O sea, y hay veces que digo, ¿pero qué está pasando aquí? Pues si un niño te Exactamente. da atención, ofrécele atención, ¿sabes? No le ofrezcas un móvil, sino ofrécele atención. ¿Me explico? Exactamente. Ahora, recalcando, eso sí, ya digo, yo desde la no experiencia de tener un hijo, Sí, pero pero da sí que, igual. sí que puedo reconocer en aquellas personas aquello que yo he experimentado, por lo tanto imagino que en los hijos también, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que ese trabajo al final, lo que decíamos al principio, no es personal, es de cada uno. Si yo siento que si una persona primero no vive acorde a esa naturaleza, no se ha desidentificado de su ego, si su imagen personal no es abundante, no se quiere a sí misma, no es algo que luego pueda transmitir o reconocer a su hijo, o incluso cuando su hijo, como dices, tiene un mal comportamiento, a lo mejor no sabe reconocer el hecho de que está intentando llamar la atención porque tiene esa falta de atención, ¿cierto? Si una persona antes no se ha trabajado como esa parte. Total, total. O sea, es que para mí es imprescindible. O sea, es un requisito imprescindible. O sea, yo hay muchas veces que pienso, ¿pero por qué? O sea, es que no todo el mundo podría tener hijos. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que es así, es que no todo el mundo está preparado para tener hijos. O sea, creo que para tener hijos necesitas una preparación psicológica, o sea, un autoconocimiento y un desarrollo personal intenso. O sea, no así superficial, no, intenso. Porque al final, si no, acabamos pagando nuestras frustraciones. Toda nuestra mochila esa cargada se la pasamos así, toma, tal cual, ¿no? Que hay gente que ni es consciente de esto y así, ¿no? Y lo que sea será, pero claro, cuando te metes un poco ¿no? En la psicología, en cómo funciona el ser humano, dices, pobres, ¿sabes lo que les estamos pasando? Que siempre les vamos a pasar algo, siempre. O sea, ¿no? Porque esto, bueno, o sea, Claro, tenemos ego y funcionamos con él, pero, por lo menos, ¿sabes? No nuestras basuras, ¿sabes? Que vayamos, o sea, un poco limpiando nuestra mochila y vaciándola un poco para traspasarles lo menos posible. exactamente. Mira, por aquí dicen, fíjate, es difícil, mami, caudolis, bueno, gracias por compartir, es difícil por los patrones de nuestra infancia y adolescencia. Bueno, precisamente creo que el trabajo está ahí. Yo siempre le digo a los alumnos, digo, será tan difícil como tú lo quieras pensar. Qué bueno. Eh, es que este proceso, y siendo sincero, requiere de un compromiso. Es decir, tenemos que ser la persona con la que queremos pasar el resto de nuestra vida. Tenemos que querer priorizarnos. Si no, el proceso, aunque estés o te apuntes a un curso, a un taller, lo que sea, no se va a dar. Tiene que haber ese compromiso y esas ganas, ¿cierto? Entonces, luego paso a paso, cuando tú sostienes este proceso, es cuando las cosas se van dando. Incluso siento que cuando una persona sana o se desidentifica de su ego, deshace patrones inconscientes que le están bloqueando, su entorno cambia de manera natural. Yo lo he experimentado en mi vida. Hace unos años no sabía qué hacer con mi vida, lo dejé con mi relación con mi pareja, me cerré en banda con mi familia y mis amigos, viví una crisis existencial profunda. Entonces es cuando tú te das cuenta, hostia, algo tenemos que hacer aquí, ¿no?
Y es cuando empecé este proceso de reconocerme, de identificación del ego y ese trabajo personal. Lo bonito de esto que es que cuando tú estás comprometido de verdad y tú sanas, de cierto modo, es mágico. Y yo siempre digo, la magia únicamente la verán aquellas personas que crean en ella. Todo tu entorno, todas tus experiencias, todo lo que estás viviendo cambia de forma natural. Y la gente dice, no puede ser. Y esa es la experiencia y todas las personas que lo viven pasa lo mismo. Por eso siempre digo, el cambio real, profundo y duradero es trabajar en las causas que provocan una situación, no en intentar cambiar la situación No, 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 por supuesto. en Mira, sí. esto que decías, ¿no? Que al final, no sé cómo lo has dicho, ¿no? Pero que el camino es lo duro, ¿no? Esto que tú lo quieras hacer, ¿no? Y es esto mismo, es exactamente eso, ¿no? O sea, yo me puedo tomar este crecimiento personal, esta educación de mis hijos, o me lo puedo tomar desde el, uff, madre mía, y que no sé qué, y ahora tengo que, y ahora no, tengo que hacer esto y toca esto, o qué maravilla, o sea, yo cuando me propongo los retos con mis hijos, a mí me parece maravilloso, ¿sabes? O sea, me parece un proceso de decir, jo, qué guay, a ver cuánto aprendo hoy de ellos, ¿no? Esta mañana pues ya he aprendido algo de ellos, ¿no? Algo de ir destruyendo ese ego, ¿no? Y ese personaje de mamá y que de vez en cuando hay que ponerse seria para no sé qué, pues ya esta mañana he aprendido, ¿no? Y entonces depende de dónde estés tú y de cómo te lo quieras tomar. Si tú te lo quieres tomar como pues es que, pero así es toda tu vida, ¿no? Pero si tú te lo quieres tomar desde, joder, qué maravilloso, qué nueva oportunidad de hacer mejor las cosas, de cambiar, de ir quitando, ¿no? Capas de la cebolla, pues es que es maravilloso. Y luego decías, ¿no? Que al final tu entorno cambia, ¿sí? Cuando tú cambias, tu entorno cambia. Pero es más, o sea, es que, claro, al final como nuestro entorno es el reflejo, ¿no? De cómo nosotros vemos las cosas, pues claro, Exactamente. cuando nosotros cambiamos esas gafas, da igual que ellos cambien o no, porque nuestra percepción sobre las cosas va a cambiar, ¿sí? Entonces, claro, o sea, no, da igual que ellos cambien o no cambien, sino que al ponerte tú otras gafas distintas, pues ya cambia. O sea, inevitablemente cambia, ¿no? Y a mí esto me parece maravilloso. Es que la vida es no sé qué, la vida... No, 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 no. Tú lo ves así, ¿sabes? Son tus gafas las que te has puesto ahí, las que te han enseñado, ¿no? O te han puesto y te han dicho, es que, bueno, pues el trabajo tiene que ser esto, el dinero tiene que ser esto, la pareja tiene que ser esto, todo, ¿no? Te van poniendo, tú te haces tu croquis de cómo tienes que ser las cosas. Cuando tú realmente te quitas esas gafas, ¿no? Y cambias esa manera de mirar el mundo, claro, es que el mundo es completamente y radicalmente diferente a lo que te habían contado, ¿no? Exactamente. Y es que, vamos, a mí, claro, es que todo esto me apasiona y me parece tan maravilloso. Es decir, Es bueno, que da sí, igual. es decir, yo te lo prometo que siento, si una persona de verdad comprende esto, si de verdad lo entiende, es que es imposible quedarse indiferente. Es que tiene todo. Es que siento que es imposible quedarte indiferente. Fíjate, yo siempre, los pensamientos que tenemos nacen al nivel de las causas. Y toda causa tiene un efecto. Es decir, tengo un pensamiento es una causa, por lo tanto experimento, ese pensamiento me lleva a experimentar algo en mi vida. Si yo entiendo esto, que mis pensamientos me llevan a vivir una experiencia porque son causas y toda causa tiene un efecto, hostia, desde ahí puedo entender que puedo empezar a elegir cómo quiero pensar. Entonces entiendo que como pienso voy a vivir. Y yo siempre digo, siempre podemos elegir. Evidentemente que requiere un trabajo. Son años de estar identificados con unos patrones mentales, con unos pensamientos. Que no es Requiere, que también la gente que nos oiga, que no se piense que esto es, ay, voy a pensar en no sé qué y lo tengo. No, no. claro, Porque claro, ahí hay un inconsciente en el que, pues esto, todas esas creencias y todos esos patrones están ahí, bien, bien cogiditos. ¿Y qué ocurre? Que en el momento que intentamos cambiar esto, el ego lo siente como la muerte del ego, ¿no? Y es como, no, 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 tú sigue ahí, exactamente. ¿no? Que quiero seguir existiendo de esta manera, ¿no? Que el ego vaya sintiendo como que vas quitando esas partes de ti, es como, ¡no! ¿No? Entras ahí. Pero, pero que realmente es un trabajo
intenso. O sea, que Exacto. hay ideas y hay patrones que podemos cambiar con simples cambio de pensamientos, ¿no? Afirmaciones y de una manera sencilla, pero hay otros arraigados, ¿eh? O sea, Sí. Yo siento incluso, es decir, antes del desarrollo personal hay un trabajo más profundo. Debemos identificar ese autoconcepto y desde ahí cambiarlo. Una vez yo he cambiado el autoconcepto, ahora sí, ok, ahora hago, yo qué sé, frases motivadoras, me repito mantras cada día. Entonces sí que entro al desarrollo personal. Pero antes siento que es imprescindible cambiar las causas que provocan esto. Porque fíjate, imagínate, yo ahora tengo la creencia sobre mí que por más que me esfuerce no soy suficiente. Voy al trabajo, como tengo esta creencia, no me siento reconocido. Con mi pareja no me reconoce o no siento que sea suficiente porque tengo esta creencia acerca de mí. Bueno, es una creencia que experimento en todas las áreas de mi vida. Yo ahora puedo ponerme a hacer afirmaciones, repetir mantras y todo lo que sea. Pero estoy intentando cambiar un efecto. No estoy cambiando esa creencia acerca que yo tengo. ¿Sabes? Entonces, yo puedo esforzarme en repetirme, soy abundante, soy capaz de lograr todos mis objetivos, puedo expresarme libremente ante los demás, puedo decirme lo que quiera. Pero mientras la creencia de que por más que me esfuerce no soy suficiente sigue estando presente, es algo que voy a experimentar. Por eso siento que antes del desarrollo personal está el integrar o el reconocer ese autoconcepto y recontextualizarlo, simplemente pensarme de otra forma. Ok, cuando yo he reconocido esas creencias que tengo cerca de mí, cuando le he cambiado el paradigma, ahora sí, ahora reafirmo lo que quiera, ahora decido quién quiero ser o cómo quiero pensar, ¿no? Pero siento que antes ese trabajo es claro, necesario. que si no crea mucha frustración, porque es como, ay, si yo lo estoy haciendo y no está funcionando, Exactamente. que no. O sea, al final es como es este dicho de, es el mismo perro con distinto collar, ¿sí? Sí, Pues es esto, ¿no? O sea, al final no vale de nada cambiar las acciones si desde el lugar desde el que las haces es el mismo, ¿sí? exactamente. O sea, hay que cambiar mucho más profundo y mucho más adentro, ¿no? Y ya, bueno, pues esto no es un trabajo fácil que digas de hoy para mañana, ¿no? Yo ya te digo que llevo 20 años metida en el mundo del desarrollo personal y cada vez, Imagínate. bueno, cada vez vas más, ¿no? Y siempre hay, siempre van saliendo y dices, ¿y esto dónde estaba? Pero yo esto no lo había ya pasado, ¿no? Pues como que viene y vuelven y te vas dando cuenta de más patrones, ¿no? O sea, como que cada vez vas un poquito más profundo en esos patrones aprendidos, pero al final a mí me parece, claro, maravilloso, ¿no? O sea, Claro. es que es maravilloso porque vas conectando cada vez más contigo, con tu ser, con lo que te hace feliz, con tu esencia, te va dando más igual, ¿no? Eh, lo, que, Exactamente. lo que los demás opinen y de esta manera también, David, muestras al mundo lo mejor, ¿sabes? O sea, es que el mundo sería tan bonito porque todo el mundo estaría alineado, ¿no? Con eso que quiere, con eso que siente y entonces no te encontrarías al el típico médico que vas a consulta y ni te mira la cara porque está amargado y porque no sé qué, o la típica que te va a atender en no sé dónde, no te los encontrarías Todo porque cambiaría. claro, todo el mundo estaría feliz de lo que está haciendo, ¿no? Exactamente. De hecho, yo siempre lo digo. Muchas veces la gente, o yo que me dedico más a eso, ¿no? A encontrar la vocación de las personas y a ese trabajo personal, no la llegan a encontrar o no tienen un cambio profundo porque muchas veces no nos atrevemos a mirar ahí donde más duele. Esto O en la sombra de los conflictos y es necesario este trabajo, ¿cierto? ¿Sabes qué? Entonces, Yo, David, sí, que dime. con padres, muchas veces me dicen, no, si a mí, no, si a mí mis padres no me, ¿sabes? No me gritaban, no me pegaban, a mí mis padres no me trataban mal. Y es como, a ver cómo te explico esto, ¿no? Que tus padres no te gritaran no significa que te trataran desde el respeto, ¿sabes? Con frases de, ay, qué pesada te pones, hija, ¿no? Y el darte cuenta y hacerte consciente de que tus padres no han sido los mejores padres del mundo, duele mucho. Y no todo el mundo está dispuesto a Exacto. darse cuenta, ¿sabes? Y no se trata de juzgar, de criticar a nuestros padres porque son maravillosos, lo han hecho lo mejor que han podido con las herramientas que han tenido, Exacto. igual que nosotros, pero duele, o sea, ir hacia adentro.
darte cuenta de tu niña interna, ¿no? O tu niño interno. De qué, bueno, pues heridas tiene, de qué momentos han sido muy duros, ¿no? Y de abrazarlo duele, o sea, no es un trabajo fácil. Y hay mucha gente, David, que yo me doy cuenta que es que no quiere llegar ahí, ¿sabes? Es como que no, pues esto, que Claro, por otro lado siento que se tiene que respetar, es decir, sí, yo por sí, ejemplo sé que si hace 10 años hubieran vivido la crisis existencial, a lo mejor no estaba preparado en el punto como para llevarla, pero sí que es verdad que siempre podemos decidir. Entonces, yo siento eso. Muchas veces pensamos que la espiritualidad, el autoconocimiento, el desarrollo personal es paz y amor y el plus para el salón, ¿no? Como anuncio. Es decir, en parte es confrontación, es mirar tus sombras, es mirar ese autoconcepto, es mirar esas heridas emocionales o esos conflictos que tienes desde pequeño que no eres consciente de ellos, pero que están ahí. Entonces, yo que, por ejemplo, un ejercicio que me encanta es, para no identificarme con mis pensamientos, cada día intento escribir cuando me levanto. Vuelco todos mis pensamientos en una libreta. Y eso me permite verlo en perspectiva y muchas veces me salen lágrimas viendo, hostia, mira qué me ha salido. Y cuando veo que duele, digo, voy a profundizar aquí. ¿Y esto de dónde viene? ¿Y qué experiencia yo viví para que se integrara esta creencia acerca de mí? Y a veces salen, hostia, ahora me viene a la mente que es verdad, mi padre ese día me dijo que yo no valía para nada y van saliendo cositas. Y ahí es cuando haces un trabajo y es que, profundo, siento. David, que socialmente no está bien aceptada las emociones. O sea, a los niños, claro, como no, a nosotros nunca nos han sostenido en nuestro llanto, en nuestro enfado, o sea, siempre nos han callado, ¿no? Cuesta mucho hacerlo, pero cuando tus hijos lloran, cuando, o sea, yo lo oigo hoy, esta mañana mismo, como cállate, o sea, un niño llorando por cualquier tontería, porque son niños, porque su cerebro no está desarrollado, porque no entienden las cosas y lloran y patalean, ¿no? Y es como que nos pone súper nervioso, entonces no permitimos la emoción. Como no pares de llorar, esta tarde no vamos al parque, o esta tarde no ves dibujos, o como no pares de llorar, en vez de decir, cariño, entiendo que estés triste, ¿qué te ha pasado? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Que no significa que esto siempre los padres, ¿no? Que yo le vaya a conceder todos los caprichos a mis hijos para que no lloren, no, sino que apoye, que valide esas emociones, ¿no? Que Exacto. enseñemos a los niños cuando mi hija me dice, mamá, tengo miedo, a mí me decían, pero bueno, ¿cómo vas a tener miedo? Hombre, pero si no es nada, pero qué miedo, ni qué miedo, ¿no? Yo a mi hija le digo, cariño, si yo también tengo miedo, millones de veces. Cuando voy a dar un curso, tengo miedo. Cuando voy a no sé qué, tengo miedo. Cuando me subo a la montaña rusa, tengo miedo. Pero con Claro. miedo, ¿qué hago? ¿Qué pasa con ese miedo? ¿Cómo lo sientes? ¿A dónde te lleva, no? Y esto, hacérselo ver a los niños, qué es lo que no han hecho con nosotros, ¿no? Y entonces es como cualquier emoción que sintamos, incluso te puedo decir que cuando los niños están súper eufóricos, ¿no? Yo me voy dando cuenta de todos estos procesos, mi mente, cuando mis hijos están corriendo de un lado para otro de casa, y pasándoselo fenomenal, ¿eh? O están saltando en la cama y están ahí los tres, mi mente salta al piloto automático y dice, esto va a acabar mal. O sea, fíjate tú de dónde viene esa creencia, ¿no? Que muchas veces reflexiono sobre ella de, madre mía, ¿qué idea tengo de que después de algo bueno siempre tiene que haber algo malo, ¿sabes? Claro, imagínate. Claro, porque a mí mi madre me decía eso, vais a acabar mal, ¿no? Y entonces cuando les ves divertirse, también coartas eso. No os divirtáis tanto, no sea que pase algo. Dices, madre mía, o sea, es que hasta ya no solo las emociones malas o las que están consideradas, ¿no? Como que nos hacen sentir algo malo, sino como hasta ya lo bueno. Entonces es que, claro, vivimos en un mundo capado, pero capado emocionalmente por completo. O sea, es como, no tengas miedo, no llores, no estés triste. Pero ¿cómo vas a estar triste? Yo he oído a mi madre, la pobre, que lo hace con todo el... Pero decirle a mi hija, ay, no llores, que la abuela se pone muy triste. Y es como... Claro, entonces es como no puedo llorar, ¿no? Tú imagínate que ahora cambiara esta visión y cuando un niño llora o una persona se queja o se emociona, la podamos ver como una expresión de la vida misma. Hostia, mira, esta persona se está expresando por ser persona, por ser vida. ¿Sabes? Es como que todo cambiaría
Tú de forma sabes increíble. esta imagen de Nadal, ¿no? Que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Llorando con, ¿cómo se llama? ¿Federer? Bueno, ¿Por, ha por qué? salido una imagen de Nadal llorando, Sí, ¿no? sí, Y ha dado la vuelta al mundo como algo, ¿sabes? Poniendo en relieve lo maravillosa persona que es Nadal y el otro por llorar, ¿no? Por ser hombres que lloran. Digo, ojo, o sea, ¿hasta dónde, o sea, hasta qué punto hemos llegado de que eso sea noticia? Que un hombre está llorando, ¿sabes? Digo, ¿hasta qué punto de desconexión emocional tenemos? Y los hombres con un plus, ¿no? Porque a mí me dicen, es que a mi marido le cuesta más, claro, es que socialmente está menos aceptado aún, o sea, el padre tiene que ser el que, ¿sabes? La madre es como más sostenedora, exactamente. el que pone las normas, y entonces que un padre aprenda a sostener a los niños, ¿no? Y que cuando lloren les diga, cariño, entiendo que estés triste, bueno, esto ya es como, o lloren con ellos, ¿no? Claro. Pues, fíjate. ¿Qué pasa? Que luego reprimimos toda esta faceta. Y es lo que digo que pasa a la sombra. Pero cuidado, que esto no es ninguna tontería. Luego la sombra coge tanto poder que muchas veces invade a la persona. ¿A qué me refiero? No, y salen por Imagínate. enfermedad, David. Claro, estas personas, a lo mejor que son hombres tan exitosos, tan correctos, tan formales, todo perfecto, bien comportamiento, y luego llega el fin de semana y a lo mejor se emborrachan hasta más no poder. O se visten de chicas o hacen cualquier actividad que es totalmente el polo opuesto a lo que muestran. Entonces, esa personalidad que se ha ido reprimiendo coge tanta fuerza que se acaba, bueno, lo acaba invadiendo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, Total. ahí siento que debemos como aceptarlo e integrar todas las personalidades. Igual lo que decías, a un niño que le decimos, ay, qué bueno es, qué bueno es. Y yo siempre a mis clientes les digo, ¿qué te decían? ¿Qué bueno eres? Y dices sí. Y digo, ya está. ¿Qué bueno eres? ¿Qué quiere decir? ¿Que siempre tienes que hacer todo lo que te dicen los demás? ¿Que tienes que sacrificarte? Digo, ahí tenemos que saber encontrar un equilibrio entre sacrificarme, pero el día que no quiero lavar los platos, que no quiero ir a comprar el pan o que algo no me apetece, ok, también puedo decir que no. No debo estar sacrificándome siempre, ¿no? Es que es esto, o sea, yo con esto del sacrificio, o sea, ahí hay mucho trabajo, porque yo creo que además es algo educacional, ¿sabes lo que te digo? El que veamos las cosas como un sacrificio es educacional, o sea, si realmente quitáramos todo esto, no sentiríamos esas acciones como sacrificio, ¿sí? O sea, o sea, así lo siento, ¿sabes? Que al final hay alguna madre, ¿no? Que me dice, pero ¿hasta qué punto tengo que obligar a mi hijo? Porque luego, claro, en la vida se van a encontrar con esto, con lo otro, ¿no? Y dices, uff, madre mía, es que es cambiar tanto el concepto global vital, Exactamente. ¿sabes? De que no, que la vida no es un sacrificio, que la vida no hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas, sino que la vida se disfruta y que hay que hacer las cosas porque nos nace y porque nos apetece, ¿sabes? Y que si no Exactamente. nos apetece, pues vamos a replantearnos, ¿por qué no me apetece? ¿Sabes? ¿Por qué no? Totalmente. Porque a lo Claro, mejor en mi, ¿no? En mi sí, papel, en mi... fíjate que incluso ahí, únicamente cambiando el significado de que cuando das a alguien te estás dando a ti mismo, es decir, si realmente comprendemos que yo no puedo dar aquello que creo que no tengo, por lo tanto aquello que doy, me lo doy porque lo reconozco en mí, entonces el significado del sacrificio se va, desaparece. Si yo entiendo que lo que doy a otras personas me lo doy a mí, el sacrificio ya no existe. Entonces, siento que comprender es esto, pero no, es decir, siempre digo, por un lado está la información, ok, me cuentan algo, tengo la información, pero por otro lado está el entendimiento de la información. Esto es Integral, muy diferente. ¿Cierto? claro. Es decir, debo pasar por la experiencia. No os ha pasado nunca, y os lo digo a todos, ¿eh? Eso que te han dicho o lees una frase, ¿no? Disfruta del proceso. Sí, sí, ya, no, no tengo que disfrutar. Pero luego un día disfrutas del proceso y dices, hostia, ahora sí que entiendo lo que me querían decir con esa frase. Entonces, a eso me refiero con integrar la información, no únicamente tener el concepto, ¿no? Porque al final, todas, es lo que digo, todo esto que estamos diciendo y siendo sincero, únicamente son conceptos más para los demás. Es un concepto más, ya está. Debemos pasar por la experiencia para saber integrar lo que significa todo esto. ¿Cierto? Debemos entregarnos al proceso, debemos aplicarlo para poder experimentarlo.
Sí, 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 totalmente. Si no, o sea, claro, si tú no tienes la experiencia, por mucho que yo te diga, David, esto se siente así, da igual, ¿no? O sea, si tú nunca has disfrutado del proceso, es imposible. Si tú nunca has vivido alineado con tu propósito de vida, pues te cuesta, ¿sabes? Entender cómo puede ser esa sensación de vivir haciendo lo que realmente quieres, ¿no? Y ya Exactamente, todo ese bucle de pensamientos, no, pero es que a mí me han dicho que yo tengo que hacer esto, ¿no? Y a mí mi madre me dijo que, bueno, en fin, totalmente. Oye, te tengo que decir que me estoy sintiendo muy cómodo y creo que tú y yo estaríamos aquí hablando hasta un sinfín. Entonces, ¿qué te parece si como para ir acabándolo vamos a hacer otro? Porque yo me siento súper cómodo, pero es que tengo una sesión en sí, breves, en 20 minutos. me queda poco. Entonces, me gustaría responder una pregunta que han dicho por aquí, que como digo, no me gusta dejar nada al aire. Mira, Vanessa ¿Sí? Parralejón, bueno, gracias Vanessa por compartir, espero haber dicho bien tu nombre. Dice, o sea que el reprimir, es decir, hace que crees tu realidad, haces que crees fuera de tu realidad no mostrada y lo expresas de otra forma. ¿Cómo? No entiendo muy bien la pregunta. A ver. Y yo más que nada, el Ah, reprimir una personalidad, es decir, hace que tú no te... Es decir, imagínate lo que decía, ¿no? Que a una persona siempre le dicen qué buena es. Y el decir que no o priorizarse no lo puede mostrar al mundo porque si no, no va a ser aceptada, porque claro, es la persona buena la que siempre hace caso. Entonces, esa personalidad o esa parte de decir que no, de priorizarse, como no la puede mostrar al mundo porque si no, no va a ser aceptada, la reprime. Entonces, cuando la reprime, va a ir cogiendo fuerza, cogiendo fuerza, cogiendo fuerza, hasta que algún momento la invade y se vaya todo el polo opuesto. Que siempre diga que no, que le molesten todas esas personas que cree que son egoístas porque se priorizan, sí, ¿cierto? o esto, ¿no? Que yo te decía antes, o que se convierta en enfermedad, ¿sabes? Exactamente. Lo que tú no vas expresando, lo que tú te vas tragando y te vas comiendo, ¿no? De esto me está molestando, pero no, 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 porque yo tengo que ser la niña buena. Si yo sigo ahí, 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 voy tapando, voy tapando, voy tapando, va a llegar un día en que tu cuerpo peta y dice, ya, hasta aquí. O Claro, sea, necesita salir, ¿no? es Y esto que has correcto. dicho me parece súper importante y no nos vamos a liar mucho, pero si no lo dejaremos para otro directo, que al final va a hacer que te molesten los demás, ¿sí? Que, Totalmente, que esas totalmente. personas que se dan el privilegio de decir que no cuando no les apetece algo, a ti te hierve la sangre, ¿sabes? Dices, Dios, no puedo con esta persona. Y entonces es, ¿por qué no puedo con esta persona? Pues no puedo porque ella se da el ese de hacerse caso, de establecer el límite y de decir que no, y yo no me lo estoy dando. Pero esto lo podemos dejar para otro directo porque es un tema también súper maravilloso, ¿no? Es que el otro me ha hecho, es que mi hijo, es que el otro no, tú, vamos a mirarnos a nosotros. Totalmente. Fíjate, es que tengo que decirlo, si no, no puedo. Eh, Todas aquellas personalidades o actitudes que nos molestan de los demás, resumiéndolo así, ¿no? Es porque no las hemos aceptado nosotros. Por ejemplo, imagínate que a mí me molestan las personas egoístas que hilándolo, ¿no? Con lo que lo decíamos, que siempre piensan en bella, con ellas, que siempre dicen que no, que siempre se priorizan, y me molesta, me molesta. A lo mejor es que yo siempre tengo que decir que sí y no me permito priorizarme o decir que no alguna vez. Imagínate que me molestan las personas que siempre llaman la atención, que se expresan, se comunican, siempre son el centro de atención. A lo mejor es que yo no me permito expresarme libremente ante los demás. Entonces, todo aquello que nos molesta, no una actitud, es algo que nosotros no hemos aceptado, no nos hemos permitido expresar tampoco. Por eso me molesta, porque es la personalidad que yo de pequeño entendí que era inadmisible mostrar al mundo porque si no, no iba a ser aceptado. Y ahora la veo en otra persona. Y esto es lo que nuestros hijos nos ponen frente a frente todos los días 1 millón de veces, David. 1 millón, ¿sabes? Porque es un constante reto en este sentido, ¿no? Mi hijo me pone esto que a mí me molesta. ¿Por qué me molesta? Porque a mí no me dejaron expresarlo, ¿sabes? Porque a mí me decían, cállate y siéntate. Y entonces cuando yo le veo por ahí purulando, digo, pero ¿cómo es que Claro, no me han claro. dejado y este macaco está ahí que no para? En fin, bueno. Vaya, que tener un hijo es uno de los mayores cursos de desarrollo personal que existen, ¿eh? Te lo tomas así, ¿sabes? Es que es maravilloso, porque ya te digo que aprendes todos los días, pero multiplicado por 1000, ¿sabes? Pero claro,
tienes que querer, ¿no? El que te sirvan de espejo, el no dejarte caer en el piloto automático y el cállate y vete por ahí y no sé qué y no te muevas y siéntate, ¿no? O sea, hay que estar muy despierto y decir, vale, ¿qué puedo hacer con este comportamiento de mi hijo que me está molestando, ¿no? Y cómo corregirlo. Bueno, en fin, pero es apasionante, a mí me encanta. Oye, menudos dos apasionados, ¿eh? Que estaríamos aquí. Oye, de verdad, me ha encantado. Entonces, antes de acabar, para todas aquellas personas que les haya gustado, que se sientan identificados, nada, simplemente comentarles, precisamente el lunes que viene, ¿ok? Yo voy a estar dando un taller, ¿vale? Sobre todo haciendo todo este trabajo de desidentificación del ego, pero sobre todo para que vaya enfocado a que cada uno pueda encontrar su propósito de vida, es decir, su verdadera vocación, ¿Y a ¿vale? qué hora, Así que... David? Cuenta un poco más. Sí, el lunes va a ser a las 7:30, ¿de acuerdo? Es decir, va a ser online, vía digital. Entonces vamos a contar todos estos pasos necesarios para encontrar nuestra vocación. Vamos a ver aquellos errores que nos alejan de encontrar ese propósito. Sobre todo para que todo esto, porque es mi propósito y creo que en parte el tuyo también, para que podamos vivir de una vez acorde a nuestra naturaleza. Para que no seamos esa persona que nada contracorriente, que se esfuerza, que se sacrifica. Es decir, porque lo he pasado y a mí me duele ver a personas que no están viviendo acorde a su naturaleza, que crean una vida que no está conectada con ellos mismos. Hay personas en el programa, te lo juro, vemos, ok, simplemente con la pregunta, ¿en qué momentos te sientes vivo? ¿Cuáles son aquellos momentos que te sientes vivo de verdad? Muchos empiezan, hostia, pues cuando hago deporte, cuando voy a montar a caballo, cuando hago senderismo, cuando estoy en una reunión con mis amigas o comunicándome con gente. Y luego, evidentemente después de una introspección, y luego, ok, ¿a qué te dedicas? No, estoy en una oficina, en un ordenador, y digo, aquí es cuando nos damos cuenta que es que somos súper incoherentes. Y Total. dices que no sé por qué no me siento bien en mi trabajo. Y digo, joder, es que ahí lo tienes. Es decir, ¿cuál es el patrón común detrás de las actividades que te gustan? Aire libre, naturaleza, animales. Puede ser este u otro. Pero si el patrón común cuando tú te sientes vivo es este, hostia, fíjate que estás creando un camino profesional que es totalmente opuesto. Yo siempre digo, hostia, las buenas vibraciones nunca engañan, tenemos que seguir aquello que las potencia, de verdad. Y esto es lo que vamos a ver en el taller. Vale, ¿De para acuerdo? inscribirte, que te escriban por privado. Sí, aquellos que les interese que me escriban por privado y les daré acceso a un grupo. Es decir, va a ser todo muy orgánico, ¿de acuerdo? Simplemente que me escriban por privado si quieren y les voy a dar acceso al grupo donde el lunes también daré el acceso al taller que daremos. Y será un Maravilla. placer para todos. Tú también estás más que invitada, Muchas ¿vale? gracias. Que un placer, Oye, un placer. Haremos más de estos. cuando quieras. Me ha sorprendido. Sobre todo, siempre me gusta acabar así. Hostia, me encanta porque te he visto apasionada. Y me gusta mucho esto de las personas. Me he visto reflejado en ti en ese aspecto, así que muchas gracias y sobre todo por hacer las cosas desde donde las haces. Gracias, Como David. decía al principio, yo siempre me guío mucho por lo que me transmiten los demás y me reafirmo que también haces las cosas desde la contribución, desde el aportar, desde el amor, y estoy seguro que a todas aquellas personas que también se han sentido identificadas con el trabajo a los hijos, estoy seguro que les puedes ayudar muchísimo a ese trabajo personal para que después también lo puedan compartir con los peques que vienen detrás. Estoy segura que entre todos haremos ese cambio, ¿no? Tan necesario en el mundo. Por favor, por favor. Y dejemos ya tanto el hacer y el tener. Exactamente. Pues cuando quieras repetimos, de Vale, verdad. un besazo. Este lo colgaremos en los Instagrams y creo que, bueno, tú, Julia, también lo colgarás en el canal de YouTube, ¿puede ser? Sí, 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 Si podemos. lo conseguimos, ¿eh? La logística, esta informática, que no te creas tú que yo estoy muy puesta, pero sí, sí, Qué hago bueno. lo que puedo. Oye, pues muchísimas gracias, he estado súper a gusto. Un placer, gracias por este espacio y cuando quieras repetimos. Exactamente, un besazo a todos. Chao a Chao. todos. Chao, chao.